Hay una frase favorita de mucha gente que lo han hecho de su vida cotidiana, de su diario, y es el hay. Hay en la mañana, hay al mediodía, hay en la noche antes de irse a dormir. Y viven todo el tiempo quejándose. Ay, qué difícil está la vida. Ay, es que no tengo un trabajo. Ay, es que nadie me quiere. Y tienen amistades que de igual manera viven con el ay. Y cuando se reúnen es para eso, de hablar de solo fracasos. Cuando ven la televisión y las redes sociales, lo primero que ven son noticias. Regularmente en las noticias no te van a hablar de cosas buenas, te van a hablar de solo cosas negativas, que el desempleo, que el gobierno no hace nada por el pueblo. Y eso lo único que va a hacer es alimentar, fortalecer tus pensamientos que ya tienes negativos, de fracasos. No te va a ayudar. Por lo tanto, debemos elegir lo que escuchamos, lo que miramos. Debemos elegir a nuestras amistades. No se trata de que te sientas mejor que ellos, sino porque hay amistades que te van a aportar algo bueno a tu vida. Te van a dar una palabra de aliento, de ánimo, pero otras no. Quieres emprender un nuevo negocio, un proyecto, y por ejemplo le pides la opinión a ellos. Algunos te van a decir, si puedes hacerlo, adelante. Y otros te van a decir, no puedes, vas a perder dinero y tiempo, porque probablemente ellos intentaron y fracasaron, o probablemente nunca lo han intentado. Pero de igual manera, eso no te va a aportar algo positivo a tu vida. Por eso debemos elegir con quiénes nos reunimos, de quiénes escuchamos consejos. El apóstol Pablo dijo, escuchadlo todo, retened lo que te conviene y desechad lo que no te sirve. Eso es lo que debemos hacer. Porque de alguna manera u otra, ya sea consciente o inconscientemente, todos somos influenciados de alguna manera. Y eso hace eco en nuestra vida, hace un efecto en nuestros pensamientos. Por eso hoy, en vez de quejarnos, lamentarnos, démosle gracias a Dios que aunque no tenemos todo lo que quisiéramos, los bienes materiales, pero tenemos lo más importante, la vida y la salud, que después de eso depende todo lo demás. Y otra de las cosas que debemos hacer es primero buscar a Dios. Todo lo que vamos a realizar, nuestros proyectos, ponerlos en Dios, que Él tome el control. Dios en su palabra nos dice que debemos estar agradecidos en todo tiempo. Pero es cierto que hay momentos en la vida que no son fáciles. Las enfermedades, perdimos el empleo, tal vez invertimos dinero, tiempo en un negocio y fracasamos. Nada nos está saliendo bien. Pero con llorar, con lamentarnos, no vamos a solucionar nada. Porque probablemente hay personas que piensen que por hacerse las víctimas, por llorar, por quejarse, lamentarse, piensan que les va a ir mejor. Piensan que la vida les va a sonreír. Pero no, es lo contrario. Como les mencioné que lo semejante atrae a lo semejante. Cuando vivimos llorando, quejándonos, muchas veces nos va a llegar cosas similares de las cuales vamos a seguir
llorando, quejándonos, lamentándonos, culpando a los demás. Muchas veces cuando no nos hacemos responsables de nuestras decisiones, culpamos a los demás, siempre buscamos a alguien, nos justificamos a nosotros mismos. Entonces, en vez de lamentarnos, mejor decir gracias a lo que Dios nos manda. Estar agradecidos. Aunque no tengamos un empleo, aunque estemos enfermos, aunque no tengamos una libra de arroz o de azúcar en nuestra mesa, digámosle gracias, Señor. Porque no tengo un empleo, yo sé que pronto proveerás uno. No tengo el pan del día de hoy, yo sé que proveerás de alguna u otra manera. No tengo salud, yo sé que me sanarás pronto. No digas mis dolores, no digas mi enfermedad. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él cargó con todos esos dolores y enfermedades. Mejor dile, yo sé que tú tienes el control de mi vida y no permitirás que perezca. Por lo tanto, cambiemos esa lamentación por palabras de gratitud, palabras de aliento. Y cuando busquemos de Dios y pongamos en Dios todos nuestros proyectos, debemos hacerlo con fe, sin dudar. Dios dice en su palabra, pedís pero no recibís, pero es porque pedís mal. Porque, como les mencioné, nosotros hacemos las cosas al revés. Que primero actuamos nosotros por nuestra propia cuenta. Cuando fracasamos, le echamos la culpa a Dios. Después venimos llorando que por qué Dios es así, pero es que Dios no es así, Dios no trabaja de esa manera. Dios en su palabra nos dice que lo busquemos primero a Él y Él va a añadir lo que nosotros necesitamos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás será añadido a nuestra vida. Lo que sucede es que nosotros hacemos las cosas al revés. Primero buscamos las cosas materiales, primero buscamos emprender en nuestros proyectos y después queremos buscar de Dios. Y como les mencioné, y cuando fracasamos venimos llorando ante Dios. Pero Dios no trabaja de esa manera. Por lo tanto, hoy debemos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Porque Dios en su palabra nos habla claro. Por lo tanto, hoy es un buen día para empezar con una nueva vida a través de nuestros pensamientos y actitudes. Por supuesto, debemos pedirle a Dios y actuar también. No quedarnos de brazos cruzados todo el día en casa esperando que nos toquen la puerta para que nos lleven todo. No. Sino que buscar, poner a Dios primero y luego buscar. Porque cuando pones a Dios en primer lugar, Dios va delante de ti. Cuando tú vas a hablar con alguien, le vas a pedir un empleo o algún tipo de ayuda, Dios ya tocó ese corazón y te va a ayudar con mucha alegría. Pero cuando lo hacemos al revés, vamos y hablamos con la persona que nosotros consideramos que nos puede auxiliar y muchas veces esta persona en vez de ayudarnos se va a enojar. Si es un conocido, te va a eliminar de sus contactos
porque probablemente esta persona esté pasando por lo mismo. No está para ayudarte. Y cuando lo hacemos bajo la voluntad de Dios, Dios toca los corazones y abre las puertas que están cerradas. Cuando tú llegas, la gente te va a recibir amablemente felices. Dios pone gracia en ti cuando Dios te respalda. Y es lo que debemos buscar, el respaldo de Dios. Y nunca es tarde. Hoy es un buen día para empezar. Aunque quizá tus familiares o amistades te tilden de loco, te digan estás loco, que hoy en vez de llorar, quejarte, digas gracias, porque yo sé que mi Dios proveerá. No importa cómo te llamen, pero lo importante es que hoy has decidido cambiar. Y es Dios el que tiene el control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tus proyectos que vayas a emprender de hoy en adelante. Y cuando le pidas a Dios, no esperes la respuesta inmediatamente. Señor, hazlo ahora. Nosotros no somos nadie para darle orden a Dios, órdenes. Dile, Señor, tú sabes la necesidad que estoy pasando. Si es tu voluntad, ayúdame. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Porque Dios te puede responder inmediatamente. Puede responderte en un par de días o un par de semanas o en un par de meses. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Y es ahí donde nosotros debemos de tener paciencia y esperar en Él. Porque muchas veces en la desesperación, a veces cometemos locuras, tomamos decisiones sin pensarlo. En la desesperación, muchas veces no tenemos la capacidad de razonar si conviene o no. Y es ahí cuando cometemos más errores, porque no esperamos en Dios. Pero hoy en adelante, pidámosle a Dios que nos dé paciencia para que esperemos, porque hemos decidido hoy esperar en Dios. Dios te bendiga.